¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas mayores que parecían perfectamente sanas hace apenas unos años sufren de repente accidentes cerebrovasculares devastadores en plena noche? ¿Sin previo aviso, sin dolor y a menudo sin causa aparente? Se acuestan sintiéndose bien y por la mañana arrastran las palabras, pierden el equilibrio o simplemente un lado del cuerpo no responde. Como neurólogo con más de 2 décadas tratando pacientes con accidentes cerebrovasculares, he presenciado este aterrador patrón incontables veces. No por fumar, ni por falta de ejercicio, ni por problemas cardíacos evidentes, sino por algo mucho más insidioso, algo que ocurre en sus propias cocinas cada noche. Soy la doctora Patricia Reynolds y he dedicado mi carrera a comprender por qué ocurren los accidentes cerebrovasculares, especialmente en nuestra población de edad avanzada. Durante mis años de práctica, he examinado a miles de pacientes y estudiado innumerables artículos de investigación médica, descubriendo patrones sutiles que la mayoría de los médicos tienden a pasar por alto. Lo que he descubierto sobre los hábitos alimenticios nocturnos en personas mayores de 60 años podría salvarle la vida a usted o a un ser querido. Uno de los factores más peligrosos que contribuyen a los accidentes cerebrovasculares nocturnos no es el que se espera. No son los culpables obvios como los medicamentos para la hipertensión o los anticoagulantes. Se esconden los alimentos que millones de personas mayores consumen cada noche creyendo que toman decisiones saludables. Alimentos que parecen inofensivos, incluso beneficiosos, pero que sin darnos cuenta pueden crear las condiciones perfectas para la formación de coágulos sanguíneos, picos peligrosos de presión arterial y falta de oxígeno en el cerebro mientras dormimos. Esta noche les revelaré 5 alimentos comunes que las personas mayores de 60 años nunca deberían comer por la noche. No son ingredientes exóticos ni comida chatarra. Los tienen guardados en su refrigerador ahora mismo, quizás incluso recomendados por familiares o amigos bien intencionados que creen que les ayudan a mantenerse sanos. Pero lo cierto es que al consumirlos por la noche, estos alimentos pueden pasar de ser un simple alimento a ser un arma silenciosa contra el sistema cardiovascular. Si tienes más de 60 años o si te importa alguien que los tenga, esta información podría marcar la diferencia entre despertar mañana con todas tus facultades o enfrentar una emergencia médica que lo cambie todo para siempre. He visto demasiadas familias devastadas por accidentes cerebrovasculares que podrían haberse evitado con este simple conocimiento. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro consejo esencial de salud diseñado específicamente para adultos mayores. Si te identificas con esta información, escribe 1 en los comentarios. Si crees que podemos mejorar, comparte tu opinión. Tus comentarios nos ayudan a ofrecerte el mejor contenido posible para tu salud y bienestar. Ahora que comprendes la importancia de elegir la comida al anochecer, exploremos juntos una de las amenazas más silenciosas y devastadoras que enfrentan los adultos mayores hoy en día. Hablamos de una epidemia oculta que nos roba energía, nos debilita y nos acorta la vida, a menudo sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. El primer alimento de nuestra lista de peligros podría sorprenderte, ya que suele ser elogiado como cardiosaludable y recomendado por nutricionistas de todo el mundo. Pero para las personas mayores de 60 años, especialmente si se consume por la noche, este alimento aparentemente inocente puede causar un caos cardiovascular. Número 1. Plátanos. La sobrecarga de potasio. Sé lo que estás pensando. ¿Plátanos? ¿En serio? Esas frutas suaves y fáciles de digerir que se supone que son buenas para el corazón y los músculos. Los mismos plátanos que los hospitales suelen servir a los pacientes y que se recomiendan por su contenido de potasio. Sí, esos mismos plátanos. Pueden volverse peligrosos si los comen las personas mayores, sobre todo al anochecer. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el envejecimiento y el metabolismo de potasio. A medida que envejecemos, nuestros riñones se ralentizan de forma natural. Ya no filtran y procesan minerales con la misma eficiencia que antes, especialmente si ya padeces hipertensión, diabetes o si tomas medicamentos comunes como inhibidores de la ECA o diuréticos. Esto significa que el potasio, que los plátanos contienen en abundancia, puede empezar a acumularse en el torrente sanguíneo en lugar de regularse adecuadamente.
Cuando los niveles de potasio suben demasiado, sobre todo durante la noche cuando los procesos naturales del cuerpo se ralentizan, pueden ocurrir varios problemas peligrosos. El ritmo cardíaco puede volverse irregular, los vasos sanguíneos pueden contraerse inesperadamente y la sangre puede volverse más espesa y propensa a coagularse. En el cerebro, donde el flujo sanguíneo debe mantenerse estable y predecible, esto puede ser desastroso. Permítanme contarles sobre una de mis pacientes, Margaret, una maestra jubilada de 72 años de Ohio. Era activa, de mente aguda y orgullosa de sus hábitos alimenticios saludables. Todas las noches, después de cenar, disfrutaba de un plátano con su té de hierbas, creyendo que la ayudaría a dormir mejor y le proporcionaría nutrientes esenciales. Era una rutina que había seguido durante más de 2 años, sin sospechar que este hábito aparentemente saludable estaba creando lentamente enfermedades peligrosas en su sistema cardiovascular. Una mañana, el esposo de Margaret la encontró en el baño, incapaz de hablar claramente y con dificultades para mantener el equilibrio. En el hospital, las pruebas revelaron que había sufrido un derrame cerebral leve, pero grave durante la noche. Sus niveles de potasio estaban peligrosamente elevados, lo que había contribuido a ritmos cardíacos irregulares y a la formación de coágulos de sangre que se desplazaron al cerebro. La combinación de su consumo de plátano por la noche, su medicación para la presión arterial y el envejecimiento de sus riñones había creado una mezcla tóxica que su cuerpo ya no podía procesar con seguridad. Este no es un caso aislado. He observado este patrón repetidamente en mi consulta y se está volviendo más común a medida que nuestra población envejece y más personas intentan comer sano sin comprender cómo sus cuerpos al envejecer procesan los diferentes alimentos. El peligro se intensifica por la noche, ya que es cuando la circulación se ralentiza de forma natural. Los niveles de hidratación bajan y los medicamentos suelen alcanzar su concentración máxima en el torrente sanguíneo. Un plátano que podría ser perfectamente seguro en el desayuno puede convertirse en una bomba de relojería cardiovascular si lo consume una persona mayor de 60 años por la noche. ¿Qué debes hacer si te encantan los plátanos y ya son parte de tu rutina? Primero, limítate a medio plátano al día y consúmelo por la mañana, preferiblemente con alguna proteína como yogur griego o frutos secos, para ralentizar la absorción de potasio. Evita los batidos de plátano, el pan de plátano y, sobre todo, evita comer plátanos 3 horas antes de acostarte. Lo más importante es que si toma medicamentos para el corazón o la presión arterial, consulte con su médico sobre su consumo de potasio. Su vida puede depender de comprender cómo los alimentos que considera saludables pueden interactuar con su cuerpo envejecido y sus medicamentos. Si los plátanos te sorprendieron, espera a escuchar sobre el siguiente alimento. Es algo que se suele servir en cenas elegantes y se considera una opción sofisticada y saludable. Pero esta fruta aparentemente inocente contiene compuestos que pueden diluir peligrosamente la sangre e interactuar con medicamentos comunes, de maneras que pueden provocar hemorragias internas, incluyendo hemorragias cerebrales. La verdad sobre la nutrición nocturna de los adultos mayores es mucho más compleja de lo que la mayoría de la gente cree, y lo que vamos a analizar a continuación podría cambiar fundamentalmente su forma de pensar sobre sus cenas para siempre. Número 2. Uvas. Bombas de azúcar que desencadenan inflamación. Mucha gente piensa que las uvas son dulces de la naturaleza, y tienen toda la razón en eso. Estas pequeñas frutas aparentemente inocentes son en realidad paquetes de azúcar concentrado envueltos en una delicada piel. Al comer un puñado de uvas, especialmente las variedades sin semillas, tan comunes en los supermercados estadounidenses, se inunda al organismo con glucosa y fructosa naturales que llegan al torrente sanguíneo como un maremoto. Para una persona mayor de 60 años, este aumento repentino de azúcar genera una cascada de reacciones peligrosas, sobre todo al anochecer. La capacidad del cuerpo para procesar el azúcar eficientemente disminuye con la edad. La respuesta a la insulina se vuelve lenta, los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, y cuando los niveles de azúcar suben rápidamente, no solo afecta el páncreas, sino que desencadena inflamación en todo el sistema vascular, incluyendo las delicadas arterias que irrigan el cerebro. Cuando estas arterias se inflaman, empiezan a endurecerse y estrecharse. Con el tiempo, las paredes de los vasos sanguíneos pueden desarrollar desgarros microscópicos, y ahí es donde empiezan a formarse coágulos de sangre.
¿No lo notarás? No aparecerá en los análisis de sangre de rutina, pero tu cuerpo crea silenciosamente las condiciones perfectas para que se produzca un derrame cerebral durante la noche, cuando eres más vulnerable. Traté a un paciente llamado Robert, un contador jubilado de 78 años de Michigan, que había desarrollado lo que consideraba una rutina nocturna saludable. Después de cenar, mientras veía las noticias, comía un generoso tazón de uvas rojas, a veces casi 2 tazas sin pensárselo 2 veces. Había leído que las uvas eran buenas para la salud del corazón y contenían antioxidantes, así que se sentía virtuoso con esta decisión. Una noche, mientras leía en su estudio, Robert notó que su visión se volvía borrosa. En cuestión de minutos, su mano empezó a temblar y no podía recordar palabras sencillas. Su esposa lo llevó de urgencia a urgencias, donde las pruebas confirmaron que había sufrido un accidente isquémico transitorio, un mini accidente cerebrovascular causado por una obstrucción temporal del flujo sanguíneo al cerebro. Los análisis de sangre revelaron picos agudos de azúcar que ocurrían regularmente a la misma hora cada noche, y su hemoglobina A1C, un indicador del control de la glucemia a largo plazo, había alcanzado el rango prediabético sin que él se diera cuenta. Lo más revelador fue la evidencia de una inflamación crónica de bajo grado en todo su sistema vascular, probablemente agravada por años de consumir frutas con alto contenido de azúcar sin la proteína ni la fibra necesarias para contrarrestar el efecto. El problema con las uvas no es solo su contenido de azúcar, es la rapidez con la que se absorben cuando se comen solas, sobre todo cuando se está deshidratado o estresado. La sangre se vuelve literalmente más espesa y pegajosa. Los vasos sanguíneos se contraen y la coagulación es más probable. No lo notarás ese día, pero noche tras noche, semana tras semana, el daño se acumula hasta que algo se rompe. Esto es lo que les digo a mis pacientes mayores sobre las uvas. Nunca las coman con el estómago vacío, nunca en grandes cantidades y nunca dentro de las 3 horas antes de acostarse. Si les gustan las uvas, limítense a un puñado pequeño durante las horas de mayor actividad y acompáñenlas siempre con proteínas como un trozo de queso o unas almendras para ralentizar la absorción de azúcar. Si tiene diabetes o toma medicamentos para la presión arterial, debería evitar las uvas por completo a menos que su médico se lo autorice específicamente. Lo que parece un bocadillo inocente puede, con el tiempo, robarle el equilibrio, la memoria y la independencia. Número 3. Frutas cítricas. Interacciones químicas ocultas. El jugo de naranja en el desayuno ha sido una tradición estadounidense por generaciones. Las naranjas, toronjas y otros cítricos frescos son símbolo de salud y vitalidad. Son ricos en vitamina C, tienen un sabor refrescante y parecen la opción natural perfecta para los adultos mayores que buscan mantener su salud. Pero dentro de estas frutas brillantes y ácidas se esconde un compuesto que puede convertir tus medicamentos en armas peligrosas contra tu propio cuerpo. El compuesto se llama furanocumarina y es algo de lo que la mayoría de las personas mayores nunca han oído hablar, a pesar de que podría estar saboteando silenciosamente su salud a diario. La furanocumarina interfiere con el procesamiento hepático de ciertos medicamentos, especialmente las estatinas para el colesterol, los bloqueadores de los canales de calcio para la presión arterial y los anticoagulantes que muchos adultos mayores toman para prevenir accidentes cerebrovasculares. En lugar de que el cuerpo procese estos medicamentos de forma segura y gradual, la furanocumarina puede provocar que se acumulen a niveles tóxicos o se eliminen demasiado rápido, volviéndolos ineficaces. Esta interacción puede ser mortal, no de inmediato, sino de forma lenta y silenciosa, creando condiciones donde la sangre se vuelve inestable, las arterias se contraen inesperadamente o se forman coágulos peligrosos sin previo aviso. Nunca olvidaré el tratamiento de Harold, un exconductor de autobús de 81 años de Georgia. Harold era diligente al tomar sus medicamentos recetados para el colesterol alto y la presión arterial. También se enorgullecía de su estilo de vida natural y de comenzar cada día con un vaso grande de jugo de naranja natural, al que llamaba su rayo de sol en una taza. Lo que Harold no sabía
era que la furanocumarina de su jugo de naranja diario impedía que su hígado metabolizara correctamente sus medicamentos. Sus medicamentos para la presión arterial se acumulaban en su organismo, intensificando sus efectos mucho más allá de los niveles seguros. Al mismo tiempo, su estatina se acumulaba en sus músculos y torrente sanguíneo, aumentando la inflamación y afectando sus vasos sanguíneos de forma peligrosa. Una mañana, tras sentirse mareado e inestable durante varios días, Harold se desplomó al levantarse de su silla favorita. Fue llevado de urgencia a urgencias, con dificultad para hablar y confusión. Las tomografías cerebrales mostraron que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico leve, y los análisis de sangre revelaron niveles peligrosamente altos de sus medicamentos. No porque hubiera tomado demasiado, sino porque el jugo de naranja había bloqueado la capacidad de su hígado para procesarlos correctamente. Su sangre se había vuelto inestable, circulando de forma impredecible, y se había formado un coágulo que le obstruía una arteria estrecha en el cerebro. Cuando les expliqué esto a Harold y a su esposa, se quedaron atónitos. Harold dijo: «Doctor, he estado bebiendo jugo de naranja toda mi vida pensando que me hacía bien». Y así había sido, pero su envejecimiento, sumado a los múltiples medicamentos, había cambiado por completo las reglas del juego. Por eso, el consumo regular de pomelos, naranjas de Sevilla e incluso naranjas comunes por parte de adultos mayores medicados debe considerarse con extrema precaución. El hígado se vuelve menos eficiente con la edad y el riesgo de interacciones entre alimentos y medicamentos aumenta drásticamente después de los 60 años. Para cualquier persona mayor de 60 años que tome medicamentos recetados, ahora recomiendo consumir frutas cítricas con moderación y nunca combinarlas con la medicación sin consultar primero con su médico. Si les gustan las frutas cítricas, elija opciones de menor riesgo como las clementinas, o exprima un poco de jugo en el agua en lugar de beber vasos enteros. Lo cierto es que no solo importa lo que hay en tu botiquín para tu salud, también importa lo que hay en tu frutero. Un simple hábito bien intencionado, repetido a diario, puede convertirse en la mano invisible que empuja tu cerebro hacia la catástrofe. Si esto te preocupa, debería. El conocimiento es poder. Y con solo cambiar cómo y cuándo consumes ciertas frutas, puedes reducir drásticamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Pero si crees que solo los cítricos tienen un lado negativo, sigue mi ejemplo. El siguiente alimento se ofrece con frecuencia en los hospitales, elogiado por su salud digestiva y energía, pero podría estar erosionando silenciosamente la protección que tus nervios necesitan desesperadamente. Número 4. Productos lácteos. El desencadenante silencioso de la inflamación. Te han dicho toda la vida que la leche fortalece los huesos y un vaso de leche tibia antes de dormir te ayuda a dormir plácidamente. El queso y el yogur son alimentos básicos en la mayoría de los hogares estadounidenses, considerados fuentes saludables de proteínas y calcio. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, para las personas mayores de 60 años, consumir productos lácteos por la noche podría estar creando una tormenta inflamatoria silenciosa en tu cuerpo que aumenta drásticamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral mientras duermes? A medida que envejecemos, nuestros cuerpos experimentan cambios fundamentales en la forma en que procesamos los lácteos. La enzima lactasa, que descompone la lactosa, disminuye de forma natural con la edad. Pero aún más preocupante es cómo las proteínas lácteas pueden desencadenar respuestas inflamatorias en sistemas inmunitarios envejecidos. Al consumir leche, queso o yogur por la noche, el cuerpo puede reaccionar como si estuviera siendo atacado, liberando compuestos inflamatorios que viajan por el torrente sanguíneo y afectan directamente los delicados vasos sanguíneos del cerebro. Esta inflamación no causa síntomas evidentes como dolor de estómago o erupciones cutáneas. En cambio, actúa silenciosamente, provocando que las paredes de las arterias se hinchen y se vuelvan pegajosas.
Imagine sus vasos sanguíneos como autopistas lisas, por donde las células sanguíneas deberían fluir libremente. La inflamación inducida por los lácteos convierte esas autopistas en caminos ásperos y accidentados, donde las células sanguíneas pueden quedar atrapadas y formar coágulos peligrosos. El momento es crucial. Durante la noche, los procesos antiinflamatorios naturales del cuerpo se ralentizan significativamente. La circulación disminuye, la sangre se espesa de forma natural y el cuerpo produce menos enzimas necesarias para eliminar los compuestos inflamatorios. Al añadir la inflamación inducida por los lácteos a este estado ya de por sí vulnerable, se crean las condiciones perfectas para que se produzca un derrame cerebral mientras duermes. Muchos frutos secos y semillas contienen compuestos naturales llamados salicilatos, el mismo ingrediente activo presente en la aspirina. Si bien esto puede parecer beneficioso, para los adultos mayores que ya toman anticoagulantes, aspirina u otros medicamentos que afectan la coagulación, añadir más compuestos anticoagulantes a través de los alimentos puede llevar su sistema al límite. Cuando la sangre se vuelve demasiado líquida, no puede coagularse correctamente cuando es necesario. Los vasos sanguíneos pequeños, en particular los delicados del cerebro, pueden comenzar a tener fugas o romperse. Esto provoca un accidente cerebrovascular hemorrágico en el que se produce una hemorragia dentro del propio cerebro. A diferencia de los accidentes cerebrovasculares causados por coágulos, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos suelen ser más devastadores y más difíciles de tratar. La hora de la noche amplifica este peligro, ya que es cuando muchas personas toman sus medicamentos, cuando la circulación se ralentiza de forma natural y cuando el cuerpo tiene menos capacidad para compensar la sangre demasiado diluida. Un puñado de almendras, que podrían ser perfectamente seguras en el almuerzo, puede convertirse en una amenaza cardiovascular si se consumen como refrigerio antes de acostarse por alguien cuya sangre ya está siendo diluida por medicamentos. Traté a un paciente llamado Frank, un mecánico jubilado de 84 años que había sufrido un infarto leve varios años antes. Estaba tomando aspirina y medicación para la hipertensión. Frank había leído sobre los beneficios de las nueces para el cerebro y empezó a comer un pequeño tazón de frutos secos todas las noches mientras veía la televisión. Pensaba que estaba protegiendo su salud cognitiva y haciendo algo bueno por su corazón. Después de varias semanas, Frank empezó a experimentar fuertes dolores de cabeza y hemorragias nasales ocasionales, pero no relacionaba estos síntomas con su hábito de picar entre horas. Una mañana, se despertó vomitando y desorientado. Su esposa lo llevó de urgencia a urgencias, donde una tomografía computarizada reveló una hemorragia cerebral. La combinación de los anticoagulantes recetados y los salicilatos naturales de sus nueces nocturnas había creado un caos total. Su sangre se había diluido tanto que no podía mantener la integridad de los vasos sanguíneos de su cerebro, y un pequeño vaso se había roto durante la noche. Frank sobrevivió, pero ahora vive con problemas de memoria y necesita ayuda con las actividades cotidianas que antes realizaba de forma independiente. La tragedia es que este derrame cerebral sangrante podría haberse evitado si simplemente hubiera evitado los frutos secos por la noche o hubiera consultado con su médico sobre sus cambios en la dieta. Esto es lo que todo adulto mayor debe entender. Incluso los alimentos naturales pueden interactuar peligrosamente con los medicamentos. El cuerpo, a los 70 u 80 años, no procesa las cosas igual que a los 40 o 50 años. Un alimento que ayuda a una persona más joven a recuperarse del ejercicio puede, en alguien que toma anticoagulantes, provocar una hemorragia interna potencialmente mortal.